Muy bien, pues si quieres empiezo por contestarte. Efectivamente, una cosa que siempre vale la pena recordar y a nosotros nos parece muy natural, obviamente, porque vivimos en el país, es que México es un país federal. Pero en realidad, si uno mira en América Latina, en realidad solamente 3 de los 20 y tantos países son federales, la mayor parte son países unitarios. Y cuando estamos hablando de naciones que son federales, y como es de manera muy clara en el caso de México, los estados son soberanos, los estados tienen su constitución propia, de tal forma que estos temas como el del INSABI, en el caso particular de salud, requieren de un acuerdo, porque los gobiernos son soberanos. Y si algún gobierno siente que ese modelo no es el camino adecuado para ellos, la federación va a ser extraordinariamente respetuosa, las asignaciones proporcionales están definidas y si algún estado decidiera no, bueno, pues la parte que le correspondería de su asignación proporcional se le permitiría que lo ejerciera como un método tradicional. Nosotros pensamos que siendo la educación y la salud dos de los servicios más importantes que hay que corregir, probablemente el mecanismo que estamos planteando probablemente va a funcionar mejor. Con relación al tema de los conflictos internacionales, y tú hacías referencia al de Estados Unidos e Irán, pero en realidad hemos tenido conflictos internacionales de muchos carices a lo largo del último año y medio. Ahora es un conflicto geopolítico y con aristas de convertirse en un conflicto militar, pero hemos tenido un número importante de conflictos comerciales. La ya prevista salida del Reino Unido de la Unión Europea a través del llamado Brexit, los conflictos comerciales de Estados Unidos con China. Entonces, y en algún momento recordarán hacia finales del verano hubo una amenaza también de poner aranceles adicionales a la exportación de productos mexicanos. Entonces, ¿cómo está jugando esta serie de conflictos en la economía y en el articulado de la economía mexicana? Primero hay una parte de la incertidumbre que ya prácticamente fue resuelta con el tema de la ratificación del Tratado de Libre Comercio, que está ya en sus etapas finales. Y además juega de una forma distinta porque en un contexto en que hay incertidumbre en el resto del mundo, el que haya certidumbre en el área de Norteamérica, eso va a permitir que un monto importante de la rearticulación de las cadenas globales de valor vaya a ser aquí. Y para eso necesitamos tener infraestructura adecuada, y eso era parte de lo que veníamos a hacer aquí, asegurarnos que el país en general y los estados que tienen puertos y que miran hacia el área de Norteamérica tengan la infraestructura correcta. Después hay 2 elementos adicionales a través de los cuales pega. Uno es, al elevar la incertidumbre, estos conflictos, la incertidumbre global puede o no pegar en el tipo de cambio. Hubo hace un par de días movimientos marginales en el tipo de cambio, pero dada la fortaleza de las finanzas públicas y de un marco macro estable, realmente fue un tema momentáneo. Hoy en la mañana el tipo de cambio estaba en 18.80, etcétera, no ha cambiado gran cosa. Y luego, aunque para ser completamente honestos, aunque para nosotros es muy, muy importante que la actividad económica global se dé en un marco de concordia, de paz, de acuerdos generales, de reglas claras. Un efecto secundario de este conflicto ha sido un aumento en el precio de la mezcla mexicana. Nosotros teníamos la mezcla mexicana presupuestada en $49 por barril y ha habido dos impactos en los últimos meses. La primera, cuando se dieron visos de resolver el conflicto de China y Estados Unidos, lo cual presumía que iba a haber un aumento de la demanda, subió un poquito más de 50 y ahora con esto está ya en $56 por barril. Entonces tienes un impacto marginalmente negativo en el tipo de cambio y un impacto positivo muy directo en el precio de la mezcla mexicana. En la primera respuesta en cuanto al INSABI mencionó que ya tienen los parámetros de cuánto le correspondería a cada entidad. Me gustaría saber cuánto le correspondería a Sinaloa en caso de... No lo tengo aquí directamente. No quisiera mentir. ¿Y cuándo llegan los recursos? No, ya están para operar a partir de este año y es... ¿Pero para cuándo? Porque pueden operar a finales de año. No. Y ahorita, de hecho, hoy los padres de familia de niños con cáncer en el hospital pediátrico mencionan que ni siquiera hay quimioterapias. Entonces, ¿de qué manera va a garantizar? No. A ver, yo quisiera ser muy claro.
estamos hablando de dos procesos distintos. El proceso de cómo se va implementando el INSABI, se están preparando las reglas y eso está muy bien definido. Y lo otro, lo que tiene que ver con la dotación de medicamentos para la atención de ellos. Nosotros estuvimos haciendo una serie de compras consolidadas que han permitido garantizar el abastecimiento, y en aquellas compras consolidadas donde no se pudo concretar el contrato, lo que se hizo fue una ampliación de los contratos que ya existían, de tal forma que no debería haber un problema de dotación de recursos. No sé, pero lo podemos checar con mucho gusto. ¿No es falta de presupuesto? Entonces, no, por supuesto que no es una falta de presupuesto. La Federación envía entonces el presupuesto. Claro. ¿Para cuándo tenían contemplado que estaba el stock de medicamentos entonces que fueran suficientes? A ver, es distinto cuando son de los presupuestos que son para los proyectos federales y cuando son para los proyectos locales. En las compras consolidadas nosotros tenemos básicamente el 90% de todo el abasto, tenemos que hacer algunos contratos adicionales. Pero como repito, como dije hace rato y lo vuelvo a repetir, en aquellos que no habíamos logrado concretar la compra consolidada, usamos la cláusula que permite extender el contrato por algunos meses. ¿El presupuesto para el INSABI a nivel federal de cuánto es y cómo se estarían distribuyendo en los estados? Entonces, es un área de nueva creación y lo que se hace se recrean reglas específicas. Lo que vamos a necesitar antes que lo podamos distribuir es que cada uno de los estados defina si efectivamente quiere participar o no. Yo supongo que la declaración a la que hacía referencia del presidente era en respuesta a la postura del gobernador de Aguascalientes, que el día de ayer dijo que ellos preferían mantener su sistema de salud en la forma en la que venía. ¿Va a existir entonces la opción de que no lo acepten? No, yo creo que el presidente fue muy claro. Compañeros, si les parece, continuamos con el orden en que ustedes mismos se anotaron. Muy bien. Nosotros nos vamos a sumar al gobierno federal. Entonces sí va a operar el Por INSABI. supuesto que sí. Okay. María Elizalde, ya su pregunta, igual Irene González. Preguntarle, pues los diputados se están destinando los recursos necesarios a este instituto, porque los diputados ayer hacían este pronunciamiento que se destinaran los recursos necesarios de manera inmediata y que salían las reglas de operación debido a que hay una zozobra pues entre la población, porque como comentaban ya pues hay desabasto, no saben cómo van a ir y cómo les van a prestar el servicio, hay mucha falta de información sobre este tema. Sí, justo lo que nosotros hemos puesto el énfasis para este año fiscal es cambiar la lógica en las aprobaciones de los ejercicios de los recursos de carácter federal. Y parte, de hecho, la visita que hacíamos era para subrayar en qué medida y cómo lo vamos a cambiar. Por ejemplo, los recursos que se aplicaban del Fondo Metropolitano, generalmente se sacaban reglas hacia ya un poquito adelantado el mes de enero o febrero y se empezaba a sesionar un poco más adelante. Algo que ilustra muy bien cómo hemos cambiado el tono de esto. El año fiscal empezó el jueves o el miércoles de la semana pasada. El lunes sesionamos el Fondo Metropolitano y ahí asignamos recursos adicionales para los municipios, que son recursos que, por cierto, se obtienen a través de una competencia con la preparación de los proyectos. En ese proceso ya le entregamos alrededor de 150, un poquito más de 157 millones de pesos adicionales al estado de Sinaloa para la vía Camarón-Sábalo en Mazatlán. La misma lógica vamos a ir siguiendo en todos los proyectos, incluyendo lo del INSABI. Le voy a pedir a la subsecretaria que en cuanto regresemos a la Ciudad de México se asegure con ellos que las reglas de operación salen a la brevedad posible. Continuamos con Rogelio Félix de Línea Directa, pero si me permiten antes, solamente para darles también la bienvenida y agradecer la presencia del doctor Fernando Arrecheverra Mustre, jefe de la Unidad de Normalización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la licenciada Victoria Rodríguez Ceja, subsecretaria de Egresos, al licenciado Carlos Ortega Carricarte, secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, y el licenciado Antonio López Puerta, subsecretario de Inversión y Financiamiento de Administración y Finanzas. Rogelio, por favor. Sí, buenas tardes a todos. Secretario, preguntarle y también al gobernador si ya se habló
más concreto, más claro sobre la firma de este convenio de este nuevo sistema de salud. Es una pregunta. Y la otra, preguntarles que en el gobierno del señor Quirino, él había estado pidiendo 1.500 millones de pesos para saldar algunas deudas. Preguntarle cuánto se le otorgó al gobierno de Sinaloa en ese tema, y también si a la UAS se le va a dinero, porque parece que tiene problemas. La Universidad Autónoma de Sinaloa tiene problemas financieros, dijeron que se iban a apoyar, pero parece que no hubo apoyo al final. O no sé si hubo o no hubo. Sí. Bueno, primero el convenio se firma efectivamente con el INSABI, que está sectorizado en el sector salud, no está sectorizado dentro de la Secretaría de Hacienda. Nosotros somos los encargados de proveer el recurso, de pedirles a ellos que saquen las reglas de operación lo más rápido posible, pero esa no es una responsabilidad directa de la Secretaría de Hacienda. Nosotros hemos venido trabajando, yo diría, de manera muy productiva, muy fructífera con el gobernador en el estado de Sinaloa en 3 tipos de vías. Unas, las que tienen que ver con inversiones del sector privado que requieren alguna autorización del gobierno federal, pueden ser concesiones, etcétera, y esas son el tipo de proyectos, por ejemplo, que visitamos hoy en la mañana en Topolobampo, donde, por ejemplo, Innova anunció inversiones por 1.700 millones de pesos para realizarse ahí en Topolobampo, de un total que van a ser un poco más de 3.000 millones de pesos en aportaciones, u otro proyecto muy interesante de Izabosa, que está trabajando en el almacenamiento y mezcla de fertilizantes, que esperan tenerlo ahí relativamente pronto. Ese es uno. El segundo tipo de proyecto que estuvimos trabajando fue en aquellos proyectos donde hay recursos de carácter federal y que son aplicados directamente por el Estado. Además de los que ya hice referencia en Mazatlán, hay otros más que vamos a estar visitando entre hoy y mañana, el de los mezcales aquí en Culiacán, y el del colector Roosevelt. Por ejemplo, el del colector Roosevelt tiene 60 millones de pesos, el de los mezcales tiene 39 millones de pesos. Y lo que sí ha venido cambiando es que antes la Federación tenía una partida, yo diría, de uso discrecional, que no estaba fondeada, además, a través de la cual se venía apoyando a las entidades con reglas muy poco claras. Esa partida ya no existe, pero de que nosotros nos apretamos un poquito el cinturón, y a través de ello fuimos dando algunos apoyos al momento del cierre del gobierno de Sinaloa. Julio César Juárez. Señor secretario, buenas tardes. Mi pregunta ya me ganó un poquito Rogelio. Era cuestión que el gobernador iba a ver la manera de bajar más recursos para el Estado. El problema con la universidad, que en diciembre logró sacar a la universidad a penitas el aguinaldo, con un compromiso económico por parte del gobierno federal que creo que no ha llegado. En estos momentos la universidad al parecer no tiene recursos económicos, no sé para cuándo se va a solucionar esto. Y como ya parte de eso había contestado usted, quizás una pregunta fuera de amigos. ¿Cuándo se va a jugar la bicicleta con el gobernador? Ya lo vimos que se va a su despacho para nacional en bicicleta. Nada más que se ponga a entrenar. No, tiene muy buena, es bueno para... Estábamos hablando a ver si mañana vamos a hacer una visita a un par de lugares en Mazatlán, y estábamos hablando a ver si mañana nos vamos en la bicicleta. ¿Y ir a bajar tus recursos? No, es amigo. Muchas gracias. Rafael González. Okay. Perdón, por favor. Sí, buenas tardes, Rafael González. La primera pregunta es preguntarles por qué se tienen a los estados del norte y del noroeste marginados en comparación con los estados del sureste, ¿no? Que sí, el presidente de la República ha estado apoyando con proyectos muy específicos. La segunda pregunta es el crecimiento estimado de las instituciones crediticias de México y de por fuera del país. Estiman el crecimiento del 2020 en el 1.4 promedio. Preguntarle cuál es su pronóstico como titular del área económica del país. Y la tercera pregunta es, a Sinaloa se le recortaron en el presupuesto de la Federación pues varios miles de millones de pesos. Preguntarle si se le va a recompensar de alguna manera con proyectos en específicos, con bolsas en específicas,
Y la última es, particularmente, ¿qué nos trae a Sinaloa aparte de estos eventos? ¿Hay algo que le haya platicado con el gobernador